Es necesario realizar el diagnóstico diferencial con el trastorno depresivo menor, en el que se cumple el criterio temporal. La clínica aparece durante 2 semanas, pero el número de síntomas es menor de los 5 necesarios para hacer el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor. La distimia es un trastorno crónico con una duración de más de 2 años, con ánimo deprimido, en el que aparecen también al menos 2 síntomas como desesperanza, incapacidad para concentrarse, anergia, baja autoestima y alteraciones del apetito o del sueño. El trastorno adaptativo es un trastorno que aparece en respuesta a un estresor y produce un malestar claramente superior al esperable. Cuando hay ánimo deprimido, habría que hacer el diagnóstico diferencial con un episodio depresivo mayor. Puede ser agudo, menor de 6 meses, o crónico cuando dura más de 6 meses. El duelo es una respuesta normal a una pérdida y, salvo complicaciones, no precisaría tratamiento. Es fundamental hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno bipolar por las implicaciones a nivel de tratamiento farmacológico, con otros cuadros psiquiátricos como serían el consumo de sustancias o trastornos de ansiedad como el trastorno obsesivo-compulsivo. En todo cuadro depresivo hay que descartar patología orgánica, por ejemplo, patología endocrinológica como la diabetes, el hipotiroidismo o el Cushing, enfermedades oncológicas, dolor crónico, enfermedad coronaria o patología neurodegenerativa como el Parkinson o las demencias. Los antidepresivos son el tratamiento de primera elección en los episodios depresivos mayores, moderados o graves. También en el caso de episodios depresivos leves, cuando existan antecedentes de otros episodios moderados o graves, o cuando en el episodio depresivo leve haya comorbilidad con otra patología psiquiátrica u orgánica. En el resto de los episodios depresivos leves podrían tratarse con otras alternativas, como indicar al paciente ejercicio físico intenso durante media hora al día, 3 o 5 días a la semana, autoayuda guiada o terapia breve. Siempre que un paciente no recibe medicación, debe ser reevaluado en 15 días. El tratamiento de primera elección son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tanto el inicio como la suspensión del tratamiento deben realizarse de forma gradual, por ejemplo, pautando medio comprimido y a los 3 o 4 días aumentando al comprimido completo. Hay que tener en cuenta que con estos fármacos hay un mayor riesgo de hemorragias, especialmente en ancianos, y es necesario pautar gastroprotección cuando existe uso concomitante con AINES o ácido acetilsalicílico. Si no hay mejoría a las 3-4 semanas, que serían más de 6 semanas en mayores de 65 años, se cambiaría a otro inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o bien a un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Si hay ineficacia o intolerancia a 2 inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, existen 2 alternativas: cambiar a un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina, antidepresivos duales, o bien combinar con otro fármaco como por ejemplo la mirtazapina. Es preciso reevaluar al paciente en los siguientes 15 días, que serían 8 en el caso de los episodios depresivos mayores graves. Con respecto a la duración del tratamiento, en el caso de que haya una remisión completa, es preciso mantener la medicación durante al menos 6 meses desde el momento de la mejoría. En el caso de que haya un episodio depresivo previo o haya una sintomatología residual, hay que mantener el tratamiento al menos 1 año. Y en el caso de que haya más de 2 episodios depresivos previos, el tratamiento se mantendrá al menos 2 años. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina utilizados son el citalopram, escitalopram, sertralina, fluoxetina y paroxetina. Los 3 primeros, citalopram, escitalopram y sertralina, tienen un bajo número de interacciones farmacológicas y están indicados en pacientes polimedicados. Tanto el citalopram como el escitalopram han sufrido modificaciones en su ficha técnica por un riesgo de prolongación del QT. Actualmente las dosis recomendadas de citalopram son desde 20 a 40 miligramos al día, que serían 10-20 miligramos al día en mayores de 65 años.
El escitalopram se usará en dosis de 10-20 miligramos al día, que serían 5 o 10 miligramos en caso de mayores de 65 años. La sertralina, dosis entre 50 y 200 miligramos al día, y la paroxetina y la fluoxetina, dosis entre 20 y 60 miligramos al día. A tener en cuenta que durante los primeros días la fluoxetina tiene un perfil activador, mientras que la paroxetina tiene un perfil sedativo. La paroxetina tiene una vida media muy corta y produce con frecuencia un síndrome de descontinuación, mientras que es improbable con la fluoxetina, que tiene una vida media de una semana. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o noradrenalina o antidepresivos duales utilizados son la venlafaxina, con dosis entre 75 y 375 miligramos, que serían 75 a 225 en el caso de la forma retardada, y la duloxetina a dosis de 60 miligramos. En relación a los fármacos para combinación, se usa la mirtazapina, dosis entre 15 y 45 miligramos. Es necesario hacer una derivación urgente a atención especializada cuando hay una tentativa autolítica o una ideación autolítica estructurada. Siempre hay que preguntar por ideación suicida o antecedentes familiares de suicidio. Cuando el paciente presenta un estado de agitación intensa, cuando puede ser un riesgo para otros, cuando existe síntomas psicóticos, delirios o alucinaciones, o cuando hay un abandono personal grave. Se derivarían de forma normal los pacientes que no responden a dos antidepresivos a las dosis y durante el tiempo adecuados, los casos de depresión recurrente, cuando hay sospecha de bipolaridad o bien comorbilidad con alguna patología psiquiátrica u orgánica que complique el abordaje, o cuando existe una relación médico-paciente o médico-familia complicada. Hay que confirmar que estemos tratando un episodio depresivo. En el trastorno depresivo mayor, utilizar siempre de inicio un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que se elegirá en función del perfil de efectos secundarios. Hay que informar siempre al paciente de los potenciales efectos secundarios que puedan aparecer a lo largo del tratamiento. Es necesario utilizar siempre las dosis adecuadas. Si tras 3 o 4 semanas hay una mejoría parcial, habría que aumentar la dosis. Cuando no hay respuesta, cambiar a otro fármaco de la misma familia. Los tratamientos de segunda línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina o la combinación con mirtazapina. Si hay clínica psicótica, ideación suicida estructurada o un riesgo de paso al acto, es preciso hacer una derivación urgente a atención especializada.